Nuestro primer tema importante en Física 1 es Sistema Internacional de Unidades, llamado SI o el Sistema Internacional. De esto ustedes van a hacer la síntesis. ¿Qué datos importantes podemos encontrar aquí? Bueno, que antes se llamaba Sistema MKS. ¿Qué otro dato importante? Que en verde están los países que usan el Sistema Internacional de Unidades y en rojo los que usan el sistema inglés de unidades. Es decir, hay otro sistema, el sistema inglés. En el sistema internacional podemos encontrar aquí en esta tablita todas las unidades de dicho sistema, ¿sí? Y su definición. Esta información obviamente es de internet, también la pueden encontrar en internet, pero aquí ya viene compilada. Para medir longitud o distancia, nosotros utilizamos como unidad básica el metro. Para medir masa, nosotros utilizamos el kilogramo. Para medir el tiempo, nosotros utilizamos el segundo. Para medir la corriente eléctrica, el amperio o ampere. Para mediciones de temperatura, usamos el Kelvin. En mis tiempos se decía grados Kelvin. Hoy en día solamente Kelvin. Ya sabemos que te estás refiriendo a una medición de temperatura. Entonces, esta viene siendo la variable a medir, es decir, ¿qué se va a medir? Y en esta columna viene la unidad básica que se utiliza para medir esta variable. La cantidad de sustancia es la variable, la unidad de medida es el mol. La variable es la intensidad luminosa, su unidad es la candela. También podemos encontrar unidades derivadas en el sistema internacional. Por ejemplo, estas. Para medir el volumen usamos metro cúbico, es decir, ¿cómo sacas el volumen de un cuerpo? Pues bien fácil. Obtienes el área de la base y lo multiplicas por su altura. Así encuentras el volumen de un cuerpo geométrico. Obviamente hay que recordar las fórmulas para obtener el área de cada figura geométrica. Y la unidad básica para medir volumen es el metro cúbico. Para medir densidad es el kilogramo por metro cúbico, es decir, kilogramos sobre metro cúbico. Para medir aceleración es la distancia en metros sobre el tiempo en segundos al cuadrado. Para fuerza utilizamos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramos metro sobre segundo al cuadrado equivale a lo que conocemos como newton. Entonces las unidades para medir fuerza son los newton. Para medir energía es el joule o julio. También tenemos unidades derivadas con nombres especiales. Por ejemplo, para medir la variable par de un motor tenemos el newton por metro, que nos da lo que conocemos como joule o julio. Aquí tenemos lo que son algunas otras unidades derivadas del sistema internacional. Por ejemplo, para medir el voltaje o la tensión eléctrica también, o diferencia de potencial, usamos la unidad del voltio. Para medir la variable que es la resistencia eléctrica usamos el ohm o el ohmio, y así sucesivamente. Hay algunas unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero se aceptan para su uso, como por ejemplo para medir masa también usamos la tonelada, para medir volumen usamos el litro, para medir superficie, es decir, el área, usamos el área o la hectárea. Para medir el tiempo usamos los minutos, horas o días. También vienen algunas reglas de cómo escribir los símbolos de las diferentes unidades para no confundirlos, porque a veces los símbolos de las unidades se confunden con las variables
a medir en las fórmulas de los problemas matemáticos. Vemos que hay otros sistemas de unidades, como el sistema británico gravitacional, o SBG, o el sistema británico absoluto, SBA, llamado también sistema inglés. En el sistema inglés la longitud se mide en pulgadas, o pies, o yardas, o millas. La masa se mide en libras u onzas. Y aquí vienen algunas equivalencias. Estas equivalencias que vienen en verde, ustedes se las deben de saber de memoria. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una medición de las dimensiones de este cubo de madera. Para eso vamos a usar la cinta métrica y vamos a medir una dimensión de este cubo de madera en centímetros. Como podemos observar, mide 6 centímetros. Aquí podemos ver a cuánto más o menos equivale 6 centímetros en pulgadas. 2 pulgadas, 3 octavos aproximadamente. Ahora, si yo quiero saber el área de esta superficie, pues obviamente mido las dos dimensiones, que en este caso, por ser un cubo, miden lo mismo. Entonces, multiplico 6 por 6, es decir, 6 centímetros de la base por 6 centímetros de altura. El área de esta superficie son 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Entonces, si quiero conocer el volumen, mido la tercera dimensión. Como es un cubo, mide 6 por 6 por 6 centímetros. Es decir, 6 centímetros de un lado por 6 centímetros del otro por 6 centímetros de profundidad. Entonces, yo quiero saber el volumen de este cubo de madera. Sus dimensiones son 6 por 6 igual a 36 por 6 es igual a 216 centímetros cúbicos, que son las unidades de volumen, centímetros cúbicos en este caso. Por eso les digo que es importante tener una calculadora científica para hacer los cálculos más rápido. Ahora vamos a medir la masa de este cubo de madera. Por lo tanto, encendemos la báscula. Ahí está, en 0. ¿Cuáles son las unidades? Gramos. Esta flechita me está diciendo que gramos. Puedo cambiarle a onzas. Entonces vamos a usar los gramos como unidad. La variable, ¿cuál es? Masa. La unidad va a ser gramos. Subimos el bloque y vemos que de este bloque de madera su masa es 102 gramos. En onzas, 3.6 onzas. Aquí está, unidades ahora son las onzas. Cambiamos el modo y ahora las unidades son gramos. 102 gramos. Ahora vamos a medir otra variable que viene siendo la temperatura corporal. En este caso tenemos un termómetro y vamos a acabar con las pocas neuronas que me quedan. Ahí está la temperatura, 34.1 grados centígrados. La variable, ¿cuál es? Temperatura. La unidad, grados centígrados. La volvemos a medir. Vean, 34.7 grados centígrados. Vamos a cambiar a Fahrenheit. 94 grados y ahora las unidades son Fahrenheit. Viene siendo la misma variable, es decir, la temperatura, pero en diferentes unidades. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que una cosa es la variable a medir y otra cosa son las unidades con que se va a medir esa variable. ¿Quedó claro? Bien, algo tan sencillo como esto, así puede ser su experimento. No necesariamente tienen que hacerlo así, pero más o menos para darles una idea de cómo se pudiera hacer el experimento.
Si estuviéramos en la escuela y se tratara de hacer una práctica, esto sería una práctica muy buena, sencilla pero muy buena, acerca de las variables físicas y las unidades de medición.